amor, conflictos y promesas. 3 hilos que entrelazan la historia de Abraham, Jacob y Esaú. Un padre de fe que confía en las promesas de Dios. 2 hermanos que, aunque nacieron juntos, eligieron caminos muy distintos. Un fugitivo que, en medio de su huida, tiene un encuentro con Dios que lo marcaría para siempre. Estas no son simples narraciones antiguas. Son historias vivas que nos enseñan que, aun en medio de la rivalidad, el engaño y el miedo, la gracia de Dios siempre abre un camino de redención. Prepárate para descubrir cómo el Señor transforma los errores humanos en propósitos eternos. Porque cuando Dios se encuentra con nosotros, todo cambia, y el pasado deja de ser una carga para convertirse en victoria. Érase una vez, en una tierra muy antigua llamada Canaán, vivía un hombre llamado Abraham. Abraham ya era muy anciano, con el cabello blanco como las nubes y una barba larga como el río que corría cerca de su tienda. Pero aunque era mayor, Abraham era fuerte en fe y amor a Dios. Muchos años antes, Dios le había prometido que tendría una gran familia, tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Dios cumplió su promesa. Le dio un hijo llamado Isaac, a quien Abraham amaba con todo su corazón. Isaac creció como un joven amable, obediente y tranquilo. Vivía con su padre en el desierto, rodeado de ovejas, tiendas de campaña y sirvientes fieles. Pero aunque tenía muchas riquezas y una familia que lo cuidaba, todavía le faltaba algo muy importante: una esposa que amara a Dios tanto como él. Abraham sabía que su hijo no debía casarse con una mujer que no conociera al Señor. Así que se puso a pensar en cómo encontrar la esposa correcta para Isaac. Un día, Abraham llamó a su sirviente más confiable, un hombre sabio y leal, llamado Eliezer. Le pidió que hiciera una promesa muy especial, que iría a la tierra donde Abraham había nacido para encontrar una esposa para Isaac entre su propia familia. «El Señor enviará a su ángel delante de ti», le dijo Abraham con fe. Eliezer aceptó la misión con respeto, sabiendo que lo que iba a hacer era muy importante. Cada día en la tienda de Abraham era tranquilo, lleno de sonidos de ovejas y risas suaves al calor del sol. Isaac ayudaba a cuidar los rebaños, caminaba por el campo orando a Dios y esperaba con paciencia el momento en que tendría una compañera con quien compartir su vida. No se quejaba ni tenía prisa, porque sabía que Dios tenía un plan para él. Pero su corazón también sentía curiosidad. ¿Quién sería la mujer que Dios había escogido para él? Mientras tanto, Eliezer preparaba su largo viaje. Cargó 10 camellos con regalos preciosos, collares, anillos de oro, ropa fina y alimentos. Se despidió de Abraham, se cubrió del sol con su manto y partió hacia la ciudad de Nacor, en la tierra de Mesopotamia. El camino era largo y polvoriento, con montañas a lo lejos y noches llenas de estrellas. Pero Eliezer no tenía miedo, porque en su corazón llevaba una oración. Cuando por fin llegó cerca de la ciudad, se detuvo junto a un pozo donde las mujeres solían venir a sacar agua. Allí hizo una oración muy especial a Dios. «Señor, muéstrame a la joven correcta, que cuando le pida agua, ella también ofrezca dar de beber a mis camellos. Así sabré que ella es la que tú has elegido para Isaac». Génesis 24:12 a 14. Eliezer cerró los ojos, confiando completamente en la respuesta del cielo. Justo cuando Eliezer terminaba de orar, apareció una joven hermosa llamada Rebeca. Su rostro era amable y sus ojos brillaban con alegría. Llevaba un cántaro sobre el hombro y caminaba con gracia hacia el pozo.
No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eliezer la observó con atención, sintiendo que Dios estaba obrando algo muy especial. Eliezer se acercó y le dijo con respeto: «Por favor, ¿puedes darme un poco de agua de tu cántaro?». Rebeca respondió con una sonrisa: «Sí, señor, beba». Y cuando terminó de darle agua, agregó: «También sacaré agua para tus camellos, hasta que hayan bebido suficiente». Exactamente como Eliezer había pedido en su oración. Génesis 24, 18 a 20. Su corazón se llenó de emoción y gratitud. Dios le había mostrado a la joven correcta. Mientras Rebeca daba de beber a los camellos uno por uno, Eliezer se quedó en silencio, observando todo. Al terminar sacó joyas de oro y se las dio como regalo. Luego le preguntó quién era y si podía quedarse en la casa de su familia. Cuando Rebeca respondió que era hija de la familia de Abraham, Eliezer cayó de rodillas y adoró a Dios con lágrimas en los ojos. Dios había guiado cada paso de su viaje. Rebeca corrió a casa para contarle todo a su madre y a su hermano Labán. Estaba emocionada y un poco confundida por todo lo que había pasado. Cuando su familia vio las joyas y escuchó la historia, invitaron a Eliezer a quedarse. El siervo de Abraham compartió cómo había orado y cómo Dios le había respondido exactamente. Todos en la casa se dieron cuenta de que esto no era casualidad, era el plan de Dios. Esa noche, Eliezer cenó con la familia de Rebeca, pero antes de comer, insistió en contar su misión completa. Explicó cómo Abraham lo había enviado, cómo había orado en el pozo y cómo Rebeca había sido la respuesta perfecta. Todos escucharon atentos y al final dijeron: «Esto viene del Señor, no podemos decir nada más». Génesis 24, 50. Comprendieron que Dios mismo había elegido a Rebeca para ser la esposa de Isaac. Al día siguiente, Eliezer pidió regresar con Rebeca. La familia, aunque triste de verla partir, aceptó con fe. Le preguntaron a Rebeca si estaba lista para irse, y ella respondió con valentía: «Sí, iré». Génesis 24, 58. Aunque no conocía a Isaac aún, confiaba en que Dios tenía un buen plan para su vida. Se preparó con alegría, sabiendo que algo hermoso le esperaba. El viaje de regreso fue largo, pero lleno de esperanza. Rebeca iba montada en su camello, mirando el horizonte, imaginando cómo sería Isaac. Pensaba en todo lo que Dios había hecho y sentía paz en su corazón. Mientras tanto, Isaac caminaba por el campo una tarde, meditando y orando, cuando de pronto alzó sus ojos y vio venir los camellos. Génesis 24, 63. Rebeca también lo vio desde lejos y preguntó quién era ese hombre que caminaba con tanta calma. Eliezer le dijo: «Es mi señor Isaac». Entonces Rebeca bajó del camello y se cubrió con su velo, como era la costumbre para una novia. Cuando Isaac la vio, sintió algo especial en su corazón. No necesitó palabras. Supo que ella era la mujer que Dios había preparado para él. Eliezer contó todo lo que había pasado, y cuando Isaac escuchó cómo Dios había guiado cada detalle, llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara y la tomó como esposa. Y la Biblia dice algo muy hermoso: Isaac la amó y se consoló después de la muerte de su madre. Génesis 24, 67. Fue un amor verdadero, nacido de la obediencia, la fe y la guía de Dios. Desde ese día, Rebeca e Isaac comenzaron una nueva vida juntos. Vivieron con fe, siguiendo los caminos de Dios, y fueron parte importante del gran plan que Dios tenía para su pueblo. Isaac no solo encontró una esposa, sino una compañera de corazón que compartía su fe y su amor por el Señor. Y Rebeca no solo encontró un esposo,
sino una nueva familia y un propósito especial. Eliezer regresó a casa con alegría, sabiendo que había cumplido la misión más importante de su vida. Abraham se llenó de gozo al ver que Dios había sido fiel una vez más. Y así, la historia de amor entre Isaac y Rebeca quedó escrita para siempre como una muestra de cómo Dios guía cada paso cuando confiamos en Él. Los días pasaban, y aunque no todo fue siempre fácil, Isaac y Rebeca aprendieron a caminar juntos, orando, perdonando y confiando en las promesas de Dios. Ellos serían los padres de Jacob y los abuelos de 12 tribus, porque el amor de Dios siempre cumple lo que promete. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos todo. A veces debemos esperar con paciencia, como Isaac, o decir sí con fe, como Rebeca. También aprendemos que es bueno orar y pedir sabiduría, como hizo Eliezer, porque Dios siempre escucha. Cuando obedecemos a Dios y confiamos en Él, Él nos guía por el mejor camino. No importa si estamos lejos o cerca, si somos jóvenes o mayores, Dios está atento a cada detalle. Como Isaac y Rebeca, podemos tener la seguridad de que el amor de Dios siempre une, protege y bendice. Así que, niños, recuerden esto. Cuando buscan hacer lo correcto y siguen a Dios con todo su corazón, Él los llevará exactamente a donde deben estar. Y como en esta historia, a veces eso incluye un nuevo amigo, una familia hermosa y un futuro lleno de bendiciones. Hace mucho, mucho tiempo, bajo el sol ardiente de un desierto lejano, vivía una pareja que amaba a Dios con todo su corazón. Se llamaban Isaac y Rebeca. Su tienda de campaña estaba rodeada de ovejas que balaban al viento, de camellos que descansaban bajo las palmas y de sirvientes que iban y venían cuidando todo. Aunque tenían muchas bendiciones, en sus corazones había un gran vacío. No podían tener hijos. Cada noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas y todo quedaba en silencio, Isaac y Rebeca se tomaban de las manos y oraban. Dios del cielo, susurraban con esperanza, ¿nos darás algún día un hijo? El deseo era tan grande que a veces las lágrimas rodaban por sus mejillas. A pesar de los años que pasaban, nunca dejaron de confiar. Sabían que el mismo Dios que había prometido una gran familia a Abraham, el padre de Isaac, podía hacer un milagro para ellos también. Y un día, el cielo escuchó. El corazón de Dios se conmovió con sus oraciones. En medio del desierto, donde todo parecía imposible, comenzó a crecer una nueva esperanza. El vientre de Rebeca, que había estado vacío por tanto tiempo, ahora llevaba vida. No uno, sino 2 bebés se movían dentro de ella. Dios le dijo algo extraño, pero importante. 2 naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Los gemelos nacerían distintos, y su historia marcaría el rumbo de todo un pueblo. Desde el primer día, Esaú y Jacob eran muy diferentes. Esaú nació primero, cubierto de vello rojizo, fuerte y ruidoso. Jacob vino después, justo agarrando el talón de su hermano como si no quisiera quedarse atrás. Rebeca lo abrazó y recordó las palabras de Dios. Este hijo tendrá un papel importante. Pensó en silencio. Desde entonces, la diferencia entre los 2 hermanos se hizo cada vez más evidente. Esaú
Era aventurero y valiente. Le gustaba correr por los campos, cazar animales salvajes y traer carne fresca a su padre. Siempre volvía cubierto de polvo, con la ropa rota y una gran sonrisa. Isaac, su padre, lo admiraba. En cambio, Jacob era tranquilo, callado y observador. Le gustaba quedarse en casa, aprender, cocinar y conversar con su madre. Rebeca lo cuidaba con ternura, contándole historias sobre Dios y la promesa hecha a Abraham. Un día, cuando ya eran jóvenes, Esaú regresó del campo agotado y hambriento. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas que olía delicioso. Esaú exclamó: «Dame de eso, o me muero de hambre». Jacob, que no perdía oportunidades, le dijo: «Te lo doy, si me vendes tu derecho de primogénito». Esaú, sin pensar en el valor de lo que cedía, respondió: «¿De qué me sirve eso si me muero de hambre? Trato hecho». Así, por un plato de comida, Esaú renunció a su bendición como hijo mayor. Los años pasaron, e Isaac ya era un hombre muy viejo. Su vista era tan débil que apenas podía distinguir rostros. Un día sintió que le quedaba poco tiempo de vida y llamó a Esaú. «Hijo mío», le dijo, «ve al campo, caza algo para mí, prepárame un guiso como a mí me gusta, y después te daré mi bendición antes de morir». Esaú asintió, tomó su arco y flechas y salió rápidamente. Pero Rebeca lo escuchó todo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Recordaba la promesa de Dios: el mayor servirá al menor. Jacob debía recibir esa bendición, así que corrió a buscarlo y le dijo: «Rápido, trae 2 cabritos. Yo prepararé el guiso como tu padre lo ama. Tú lo llevarás, y él pensará que eres Esaú. Así recibirás tú la bendición». Jacob se asustó. «¿Y si me descubre? Papá me maldecirá». Pero Rebeca, decidida, dijo: «Confía en mí. Si algo sale mal, yo tomaré la culpa». Entonces, Jacob obedeció. Rebeca cocinó el guiso y vistió a Jacob con la ropa de Esaú. Cubrió sus brazos y su cuello con pieles de cabra para que pareciera velludo, como su hermano. Jacob miró su reflejo en el agua. No se reconocía. «Dios, por favor», pensó en silencio, «acompáñame». Y con el corazón acelerado, entró en la tienda de su padre. «¿Quién eres, hijo mío?», preguntó Isaac al oír los pasos. Jacob tragó saliva y respondió con voz temblorosa: «Soy Esaú, tu primogénito. Aquí está el guiso que pediste, Isaac». Frunció el ceño. «Tu voz suena como la de Jacob. Acércate para tocarte». Jacob se acercó con cuidado. Su padre lo palpó y olió su ropa. «Huele como Esaú, tiene vello como Esaú». Al final, Isaac se convenció. Isaac se recostó y levantó las manos sobre su hijo. Con voz temblorosa pero llena de autoridad, dijo: «Que Dios te dé el rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, que los pueblos te sirvan y que seas señor de tus hermanos». Las palabras de la bendición cayeron sobre Jacob como gotas de luz. Y así, en ese momento, la herencia espiritual, la bendición del primogénito, pasó a él. Jacob salió rápidamente, con el corazón golpeando en su pecho. Apenas alcanzó a irse, Esaú entró con su guiso. «Padre, aquí estoy». Isaac se sobresaltó. «¿Quién eres tú?». «Soy Esaú, tu hijo». Isaac se estremeció. Entonces, ¿quién fue el que vino antes y recibió mi bendición? Esaú entendió al instante. Gritó con un dolor que venía del alma: «Jacob me la quitó. Otra vez me engañó». Lloró desconsolado. «¿No tienes una bendición para mí también?». Pero Isaac le explicó que ya no podía deshacer lo que había hecho. Esaú, lleno de rabia, salió de la tienda con los ojos encendidos. «Mi padre morirá pronto», pensó con ira, «y cuando eso pase, mataré a Jacob». Su corazón estaba herido y no podía perdonar. Rebeca,
Al escuchar sus palabras, se asustó mucho. Corrió a hablar con Jacob. «Tu hermano quiere hacerte daño. Tienes que irte. Vete a casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate allí hasta que Esaú se calme». Jacob bajó la cabeza. Había conseguido la bendición, pero ahora tenía que huir. Se preparó para el viaje, con ropa sencilla, algo de comida y una promesa rota entre hermanos. Esa noche, mientras todos dormían, Jacob salió en silencio de la tienda que había sido su hogar. El desierto lo esperaba, el camino era largo y su corazón estaba lleno de preguntas. Mientras caminaba bajo la luna, Jacob no sabía lo que Dios tenía preparado. Solo sabía que estaba solo, que había engañado a su padre, que su hermano lo odiaba y que su vida ya no sería la misma. Pero también sabía que Dios lo había visto. Y eso, aunque no lo entendía del todo, le daba una chispa de esperanza. La historia de Jacob y Esaú nos enseña que todos somos diferentes y que, a veces, en nuestra lucha por lo que creemos merecer, podemos cometer errores. Jacob engañó a su padre para recibir una bendición, y eso tuvo consecuencias dolorosas. Pero también aprendemos que Dios es soberano. Él cumple sus promesas, incluso cuando las cosas parecen desordenadas o injustas. A veces, como Esaú, no valoramos lo que tenemos. Otras veces, como Jacob, tratamos de tomar atajos para conseguir lo que deseamos. Pero Dios siempre está observando y nos guía incluso en medio de nuestros errores. Él puede usar nuestras decisiones, buenas o malas, para cumplir su plan. Así que si alguna vez te peleas con un hermano, haces algo malo o tomas algo que no es tuyo, recuerda, puedes arrepentirte, pedir perdón y comenzar de nuevo. Dios no te abandona y siempre tiene un plan para tu vida, tal como lo tenía para Jacob y Esaú. Cuando Esaú descubrió que su hermano Jacob había engañado a su padre Isaac para robarle la bendición, sintió que el corazón le ardía de rabia. Era como si su hermano le hubiera arrancado algo muy valioso. Estaba tan enojado que ya no podía pensar en otra cosa que en vengarse. Su rostro se endureció, sus palabras se llenaron de enojo y dijo: «En cuanto muera mi padre, voy a vengarme de Jacob». Esaú estaba tan furioso que Rebeca, la madre de ambos, se dio cuenta del peligro y decidió actuar rápidamente para proteger a Jacob. Rebeca llamó a Jacob en secreto y le dijo con una voz temblorosa: «Tu hermano está muy enojado. Tienes que huir, hijo mío. Ve a casa de mi hermano Labán, en Harán, y quédate allí hasta que el enojo de Esaú se calme». Jacob la miró con miedo en los ojos. Nunca antes había salido tan lejos, y ahora tendría que emprender un viaje solo, sin saber si volvería. Tomó un pequeño bolso con pan, agua y su bastón, y partió sin mirar atrás. Todos los días antes de esto, Jacob vivía una vida tranquila en su casa. Era un joven que prefería estar cerca de las tiendas, cocinando o cuidando ovejas. Aunque su padre Isaac amaba más a Esaú, Jacob sabía que su madre lo protegía y lo comprendía. Pero ahora, por haber engañado a su padre con la ayuda de su madre, todo había cambiado. Jacob no solo había perdido su hogar, sino también la paz de su corazón. Se sentía culpable, asustado y muy, muy solo. Después de caminar por muchas horas bajo el sol,
Jacob se sintió completamente agotado. Sus pies dolían, el viento frío de la noche comenzaba a soplar y no había nadie a su alrededor. Estaba en medio del campo, rodeado solo por árboles, piedras y el cielo estrellado. Buscó un lugar donde recostarse, tomó una piedra y la usó como almohada. Esa noche, el joven Jacob se durmió sobre la tierra dura, pensando en lo que había hecho y en todo lo que había perdido. Pero esa noche no fue una noche cualquiera. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño muy especial. Soñó que una escalera gigante se apoyaba sobre la tierra y llegaba hasta el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, y en lo más alto estaba Dios mismo. Y Dios le habló con una voz poderosa y llena de amor. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Y recuerda esto, Jacob, yo estoy contigo. Te cuidaré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Nunca te abandonaré. Jacob despertó de golpe, con los ojos bien abiertos. Su corazón latía muy rápido. Miró alrededor y dijo: «Este lugar es santo. Aquí está Dios, y yo no lo sabía». Estaba asombrado. A pesar de haber huido por sus errores, Dios le había hablado. No le gritó, no lo regañó. Le dio una promesa maravillosa. Jacob, que se sentía solo y sin rumbo, ahora sabía que Dios lo acompañaría. Jacob se levantó temprano, antes de que saliera el sol. Tomó la piedra donde había dormido y la puso de pie, como una señal de lo que había vivido allí. Luego la ungió con aceite, mostrando que ese lugar era especial. Lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Allí, con la mirada al cielo, Jacob hizo una promesa. Si Dios está conmigo y me cuida en este viaje, si me da pan para comer y ropa para vestir, y si regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces Él será mi Dios. Aquel día, Jacob siguió su camino con paso firme, pero no era el mismo joven que había salido corriendo. Había algo diferente en su interior. Antes solo pensaba en él mismo y en cómo conseguir lo que quería. Ahora pensaba en Dios, en su promesa, y en cómo vivir de una forma que agradara a su Creador. Jacob no sabía cómo sería el futuro, pero su corazón ya no estaba solo. Lo llenaba la voz de Dios. Aunque todavía tenía miedo de lo que podría pasar más adelante, Jacob sentía esperanza. La bendición que recibió de su padre había sido conseguida con engaño, pero la promesa que Dios le dio fue un regalo de amor. No la pidió, no la merecía, y aún así, Dios se la dio. Ese pensamiento lo acompañó durante todos los días del viaje que tenía por delante. Durante muchos días, Jacob caminó por senderos polvorientos, cruzó ríos, durmió bajo los árboles y pensó mucho en lo que había hecho. Pero en cada paso, recordaba las palabras de Dios. Aunque no podía ver a Dios con sus ojos, sentía que Él estaba cerca. Ese sueño en Betel se convirtió en una luz dentro de su corazón. No importaba cuán largo o difícil fuera el camino, sabía que Dios estaba con él. Finalmente, Jacob llegó a la tierra de su tío Labán. Allí comenzaría una nueva etapa de su vida. Encontraría nuevos desafíos, nuevas alegrías y nuevas decisiones que tomar. Pero ahora, todo sería diferente, porque ya no caminaba solo, sino con la certeza de que Dios tenía un plan para él. Esa escalera que vio en su sueño le recordaba que el cielo estaba más cerca de lo que pensaba y que Dios siempre estaba atento a sus pasos. Jacob se dio cuenta de que, aunque había comenzado su viaje como un fugitivo, Dios lo había recibido como un hijo. Lo que comenzó con culpa, terminó en gracia. Lo que empezó con miedo, ahora brillaba con esperanza. Su vida no era perfecta,
pero estaba en las manos del Dios perfecto. Desde el día en que soñó con la escalera celestial, Jacob nunca volvió a ser el mismo. En su corazón llevaba grabadas las palabras de Dios, y aunque vivió muchas aventuras en la casa de su tío Labán, y pasaron muchos años antes de regresar a casa, siempre recordaba el lugar donde Dios lo encontró: Betel. Aquel fue el punto donde su vida cambió para siempre. Jacob aprendió a escuchar a Dios, a confiar en Él y también a pedir perdón. No fue un camino fácil, pero sí lleno de bendiciones. Con el tiempo, Dios le dio una familia grande, muchas ovejas y un corazón más sabio. Y cuando llegó el momento de volver a su hogar y enfrentarse con Esaú, ya no era el joven que engañaba, era un hombre que caminaba con Dios. Betel no fue solo un lugar en el mapa, fue un lugar en su alma. Y desde ese día, Jacob supo que, aunque había huido de su casa, nunca podría huir del amor de Dios. Dios nunca deja de amarnos, incluso cuando cometemos errores. A veces, como Jacob, mentimos o hacemos cosas que están mal. Pero Dios quiere encontrarse con nosotros, perdonarnos y mostrarnos el camino correcto. Él no nos deja solos, ni siquiera cuando fallamos. Nos habla con amor, nos guía y nos transforma. Así como Jacob soñó con una escalera que conectaba la tierra con el cielo, nosotros también podemos hablar con Dios en cualquier momento. Él siempre está cerca, escuchando y cuidándonos. No importa cuán lejos sintamos que estamos de Él. Dios puede encontrarnos justo donde estamos. Cuando tengas miedo o te equivoques, recuerda, Dios no te abandona. Él quiere ayudarte a cambiar, guiarte con su amor y darte un nuevo comienzo. Solo confía en Él, como lo hizo Jacob.